y ya empezamos el curso. Voy a intentar estar conectado a lo largo de todo este curso, este fin de semana, el próximo también, y porque también me interesa, ¿vale? Y nada, deciros que este módulo, el módulo de dietoterapia, junto con la fitoterapia y junto con las demás técnicas, son como técnicas complementarias a la acupuntura, ¿no? Que podemos decir que es un poco el pilar de la medicina china, ¿vale? Y ¿cuál es más importante fuera de la acupuntura, la fitoterapia o la dietoterapia, ¿no? Un poco, pues es que todo es importante. La fitoterapia es mucho más terapéutico. Bueno, todos habéis asistido al módulo de fitoterapia, ¿no? Es mucho más terapéutico, es mucho más preciso, requiere mucho más el entendimiento profundo de la enfermedad y de la diferenciación de síndromes, ¿no? Y también decir que la fitoterapia es un método al que tenemos que tener mucha precaución, ¿vale? Para preparar, prescribir la fórmula, porque aunque sean plantas naturales, pues es lo más cercano a una medicación, ¿no? Y aquí en este módulo de dietoterapia, su importancia está en que en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier supermercado, podemos encontrar alimentos, elementos que pueden ser terapéuticos, ¿no? Y este es un poco el origen de este curso, ¿no? Es como aquí decimos, ¿no? Lo de que el alimento sea nuestra medicina, que la medicina sea el alimento, pues en China decimos que las enfermedades entra y sale por la boca, ¿vale? Es un dicho que lo solemos decir, ¿no? O sea, la enfermedad puede entrar por la boca cuando no llevamos una buena alimentación, una alimentación no adecuada, y puede salir de la boca si realmente ajustamos bien nuestra alimentación acorde, ¿no? A la condición de cada uno, o por ejemplo en un proceso patológico, pues ayudar, que sea un elemento fundamental para ayudar que la enfermedad pueda salir, ¿vale? También a través de la boca, ¿no? Por eso es un dicho, bueno, que hay entre Oriente y Occidente, pero que al final dice lo mismo, ¿no? Y este curso realmente no pretendemos que fuera un curso de nutrición, ¿vale? O sea, esto no va a ser un curso de que a partir después del curso ya sois nutricionistas, para nada de eso, ¿no? Sino que simplemente es un curso para que podamos entender mejor las propiedades de los alimentos, ¿vale? Siempre desde el punto de vista de la medicina china, aunque también con Beatriz vamos a ver un poco la visión desde la medicina integrativa, que también es muy importante, y también la suplementación, ¿no? Que es muy importante en estos tiempos. Y luego poder dar pautas, ¿vale? Eso es el punto más importante, ¿no? No vamos a ser nutricionistas, no, a menos que tengáis ya yo que sé, un máster o una carrera de nutrición, eso sí, por supuesto, pero que principalmente es que podamos a través de este curso dar pautas a nivel para ayudar a la recuperación o el mantenimiento de la salud de nuestros pacientes, ¿no? Simplemente os voy a contar un breve ejemplo, ¿vale? Un breve ejemplo de hace pocos días, un paciente que he tenido que sufre de neuralgia intercostal, según diagnóstico médico, pero que realmente después de mi exploración, después de la amnesis, realmente lo que tiene es un bloqueo hepático, ¿vale? Según la medicina china, y físicamente lo que tiene es una contracción del diafragma, ¿vale? O sea, el diafragma está muy subido, el hígado está muy pesado, ¿vale? Y entonces el hígado que se apoya sobre el diafragma, los dos está ahí en contra, ¿no? En una acción de chocándose, ¿no? Y eso provoca dolor en toda la zona torácica, problemas, o sea, sensación de opresión, dificultad respiratoria, dolor en el pecho,
sensación de ahogo, incluso ansiedad, taquicardias en momentos, y llegó a perder conocimiento durante 30 segundos mientras conducía y tuvo un accidente. O sea, un caso así un poco, bueno, también es que también tiene muchas preocupaciones, sus padres, padre y madre, los dos están ingresados, 90 y pico de años, ¿vale? O sea, que toda esa parte, faceta emocional también influye en ese dolor, ¿no? Claro, va al médico y el médico le receta, pues, angios, antiinflamatorios y el diagnóstico médico es neuralgia intercostal, ¿vale? Que realmente no era una neuralgia, era un problema de diafragma. Entonces, bueno, o sea, yo le realizo tratamiento, le hago fisioterapia, le hago estiramientos, le hago ejercicio de respiración, le hago acupuntura, por supuesto, ¿vale? Y la pauta que yo le he dado, sabiendo que es un bloqueo hepático, la pauta que yo le he dado es que pues que cuando llegue, después de la sesión, cuando llegue a casa, pues intenta descansar lo antes posible, porque la gente sale ya relajado, pues intenta continuar con ese estado de relajación. Evitar todo lo frío, ¿vale? Evitar todo lo frío, porque lo frío puede contraer la vesícula, ¿vale? Y provocar una mayor duración de hígado vesícula, ¿vale? Todo lo frío sería bebidas, sería alimentos, ¿vale? Sería evitar cerveza, refrescos, alimentos, por ejemplo, ensaladas o cosas recién sacadas de la nevera, ¿no? Sino que toma alimentos ya procesados, que haya pasado por una decocción, o sea, una cocción a que haya pasado por fuego, ¿no? Y luego, pues, decirle que aumente cítricos, ¿no? Pues ya sabéis que el ácido actúa sobre el elemento madera, ¿vale? Y también, ay, espera, aquí ha salido perla, ¿vale? Ahora ya por entrar, por ejemplo, puede aumentar un poco de vinagre, ¿vale? O sea, como condimento, como ingrediente, y eso mejora, ¿no? Por ejemplo, para bajar esa hipertensión del hígado. Ah, por cierto, ha tenido crisis de hipertensión justo cuando sufrió el desmayo, ¿vale? Y luego, pues, aumentar todas las verduras de color verde, ¿no? De color verde que tenga clorofila y que tenga unos nutrientes comunes, ¿no? Y que sabemos que son beneficiosos para el eje de hígado vesícula biliar, ¿no? Y que descanse mucho y que se acueste pues no más allá de las 11 de la noche, que es de nuevo a las 11 de la noche horario de hígado vesícula biliar. Es un poco para que podáis ver, ¿no? Que cuando atendemos a un paciente y intentamos cubrir todas las facetas. Cuando más herramientas tengamos a nuestro alcance, mejor, ¿no? Y que podamos dar pautas en condiciones muy concretas, ¿no? Y, y de esta manera hemos un poco diseñado este curso de dietoterapia. Por supuesto, vais a empezar también con unas nociones básicas de la nutrición, los macronutrientes, los micro, ¿vale? La importancia del agua, pero vamos a ir muchísimo más allá de eso, ¿no? Sino que podáis tener o sea, conocimientos y sobre todo pautas en caso de que cuando os llega pacientes concretos podáis darle consejos más allá de lo que es la consulta en sí. ¿Ok? Deciros que, bueno, este módulo, o sea, algunos estáis en el curso, lo que es el curso del máster, algunos estáis ahí en medio camino, ¿vale? Habéis completado también el módulo de fitoterapia, algunos habéis hecho el módulo de medicina china pediátrica, ¿vale? Yo os invito a que podáis completar, ¿vale? Completar los módulos del máster, tener el máster de medicina china integrativa y lo que he dicho, ¿no? Que cuando más herramientas terapéuticas disponemos, más completos somos, más solución podemos ofrecer a nuestros pacientes. ¿Vale?
Así que, bueno, ya termino mi discurso, le doy palabra a Ana, ¿vale? Muchas gracias por asistir al curso. La verdad que es una facilidad el poder dar clase online. Este curso es puramente online, pero no solo es la clase aquí, ¿no? Sino que también tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a seguir en contacto. Os mandaré también artículos relacionados a la terapia. ¿Vale? Así que espero que sea un curso que realmente sea enriquecedor, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Liu. Gracias. Bueno, bueno, también podéis hablar, chicos. ¿Algo? ¿Queréis decir algo? ¿Algún comentario? Liu, se ha incorporado Carmen, la he Sí, admitido yo. acabo de verle, pero creo que se ha incorporado y luego ha salido otra vez. Ah, A lo mejor por tema de conexión, no lo sé. vale. Yo quería decir una cosa. Sí. A mí me gustaría que en algún momento habláramos un poco sobre lo de las bebidas y los alimentos fríos, porque todo este tiempo de los estudios he estado oyendo que las bebidas frías no son buenas, los alimentos fríos, mucho cuidado en determinadas épocas, pero me gustaría profundizar más en eso para entenderlo mejor. Sí, de hecho se va a tratar, Jackie. Vale, genial. Se va a tratar, de hecho incluso hay, creo que hay una diapositiva, no sé si va a ser hoy o mañana, en la que vamos a hablar de cuáles serían los inconvenientes de tener un exceso de alimentos o bebidas calientes y el inconveniente también de que en nuestra dieta haya un exceso de alimentos o bebidas frías. Ah, pues muy bien. Sí, Mira, yo solo voy a decir una cosa y ya. Con respecto a la temperatura, ¿no? Claro, el concepto de Wei Qi, de la medicina china, que lo conocemos todos, pero que no, muchas veces no se contempla, ¿no? Que es la temperatura corporal y la temperatura de los órganos. ¿Vale? Y con ello la temperatura ambiental y la temperatura de los alimentos y líquidos que entran en nuestro cuerpo. Todo eso influye en nuestro nivel de Wei Qi. Y como todos habéis hecho el curso de acupuntura, ¿no? Sabéis que la temperatura corporal es como un fiel reflejo del nivel de Wei Qi de una persona, ¿no? A mayor, siempre dentro de parámetros normales, a mayor temperatura corporal, más fuerte es su sistema inmunológico, ¿vale? Y cuando tenemos una persona más bien en TEBI, con friolera, ¿vale? Siempre con frío, siempre con manos y pies con frío también, o por ejemplo, sí, una persona que siempre necesita estar muy abrigado, estar en lugares cálidos, o por ejemplo también pacientes anémicos, por ejemplo, pues suele tener una temperatura pasar más baja, ¿vale? Pues también tendrá una respuesta inmunológica más baja, ¿no? Y biológicamente hablando, la temperatura corporal del cuerpo son entre 60 no, perdón, 37, ¿vale? 37 ya está un poco tirando alto, 36 medio, ¿no? Esa es la temperatura corporal. Pues diría que el alimento neutro, ¿vale? La temperatura neutro de los alimentos tiene que estar en torno a esta temperatura. ¿Vale? O sea, el agua, de sí, pues no beber agua recién sacada de la nevera, pero ojo, bueno, hemos tenido unos días de mucho frío, el agua de temperatura de ambiente está también bastante por debajo de la temperatura corporal, ¿vale? Entonces tampoco, o sea, tampoco es que sea demasiado neutro, ¿no? Entonces habría que calentarlo un poquito, llegando más o menos a una temperatura de la temperatura corporal. Eso para una persona con energía Wei Qi fuerte no es significativo, ¿vale? Porque el agua que entra a su cuerpo, si tiene Wei Qi fuerte, tiene temperatura alta, enseguida lo calienta, ¿vale? Pero sin embargo, para una persona que tiene el Wei Qi bajo, que siempre es friolero, ¿vale? Y ingiere una cosa por debajo de su temperatura corporal, su cuerpo, lo primero que hace su cuerpo es intentar calentarlo, ¿vale? Y intentar igualar
a la temperatura del cuerpo, para luego empezar todo ese proceso de digestión. Y eso provoca que tarda más tiempo el proceso de digestión, ¿vale? O sea, la digestión se va a volver más lenta y también va a requerir más gasto energético, ¿vale? Del cuerpo. O sea, el bazo, páncreas, estómago va a necesitar más fuerza, más energía, más sangre, primero calentando los alimentos para luego poder ingerirlo, digerirlo, mezclarlo bien, formar polo alimenticio y que cuando llega al intestino delgado, que es órgano de elemento fuego, recuerda, órgano de elemento fuego que necesita temperatura para ese proceso de absorción, se lleve a cabo de buena manera, ¿no? Para que veáis que una cosa que aparentemente no es tan importante, realmente sí que lo es, ¿vale? Y sobre todo, para una persona normal no es importante, para una persona con energía TEBI sí que lo es. Para a lo mejor en verano no es tanto, pero para invierno sí que lo es, ¿vale? O sea, que quiero que veáis ese punto, ¿no? Y luego, cuando la temperatura es muy elevada, de nuevo es perjudicial, ¿vale? Estamos hablando de ya exceso de fuego, ¿no? Y no sé si sabéis que creo que la OMS ha determinado que cualquier alimento que entra al cuerpo por encima de 60 grados, o sea, literalmente cualquier alimento, por más sano que sea, es cancerígeno. No por el alimento, sino por el exceso de la temperatura, ¿vale? O sea, cuando está por encima de 60 grados de temperatura y así lo tomamos así sumamente caliente, daña nuestras mucosas, el sistema mucoso es elemento metal, ¿vale? Entonces queda destruido por esa temperatura y de manera crónica, entonces perdemos mucosa, empieza ulceraciones, ¿vale? Y las ulceraciones muchas veces es un poco antesala de focos tumorales, ¿vale? Entonces, cualquier alimento por encima de 60 grados o incluso diría 50, 55 por encima de esa temperatura puede ser cancerígeno, o sea, es que lo cataloga como cancerígeno, ¿no? Y entonces, a nivel de temperatura es un punto sumamente importante. A lo mejor no entra en la nutrición, pero en la dietoterapia sí que le damos muchísima importancia. Un mismo alimento que sea cocinado por horno, que por parrilla, por frito, o por aceite o por vapor, ¿vale? Un mismo alimento, dependiendo de cómo se cocina, cambia por completo su naturaleza y eso también lo vamos a ver con Ana, ¿vale? Bueno, yo ya me callo. Ana, dale tú. Estaré aquí con vosotros, ¿vale? Vale, gracias. A ver, creo que Carmen se ha salido, pero no ha vuelto a entrar. Somos 11, 9, 10, 11. Pues empezamos. Me imagino ya si viene Carmen, pues ya la admito. Venga, pues vamos a ver, vamos a dar a compartir pantalla. A ver, aquí. Ya está. Vamos a ver. Ya está. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, Perdón, sí, ¿la veis, no? Sí, se ve. Vale, Sí, perfecto, perfectamente. perfecto. He hecho bastantes pruebas porque como sabéis que soy bastante torpe, pues si acaso he hecho algunas pruebas hasta para tomar notas y todo. O sea, espero que me salga bien a la primera. Veréis, más o menos os voy a dar como una especie de idea de lo que va a ser mi intervención durante el curso. Yo voy a estar con vosotros, vais a hacer conmigo 3 sesiones. Entonces, durante estas 3 sesiones, lo que yo voy a intentar es, primero, hacer una pequeña introducción que, bueno, aunque realmente ya más o menos lo sabemos, lo que es en sí la situación nutricional actual de la población, que no deja de ser lo que nos vamos a encontrar cuando a las personas que van a venir a nuestra consulta. También una breve introducción de conceptos nutricionales básicos, muy básicos a nivel de medicina occidental, muy básico porque, bueno,
también es importante conocerlo, porque en función de esto también estableceremos también las pautas nutricionales de nuestros pacientes, independientemente del criterio que utilicemos a la hora de introducir determinados alimentos dentro de los consejos dietéticos, ¿no? En principio, que nosotros proporcionemos a nuestros pacientes. Tal y como comentaba Liu, ahora mismo ya tenemos, como si dijéramos, el círculo completo, ¿no? Dice, tenemos por una parte la acupuntura como herramienta terapéutica, complementariamente la fitoterapia en principio y además la dietoterapia. Es importante conocer que, tal y como comentaba Liu, en un momento dado determinados consejos nutricionales pueden ayudar a paliar una enfermedad o una patología, pero en sí lo vamos a ir viendo. En la medicina tradicional china realmente la nutrición es algo que se utiliza con fines meramente preventivos. De hecho, un poco lo que se viene a decir es que el primer paso es cuidar tu alimentación. Si la alimentación no funciona, te pasas a la fitoterapia, y si la fitoterapia no funciona, pues ya te metes en la acupuntura. Es decir, que la dietoterapia de hecho es la base nutricional básica para poder mantener un estado de salud óptimo, no solo para paliar, sino incluso como preventivo y para mantener un estado fisiológico de nuestro organismo lo más saludable posible. Después de eso, ya lo que pasaremos es a ver conceptos básicos de la nutrición según la medicina tradicional china. Y es muy importante porque yo en algunos de los casos lo que he hecho ha sido, por ejemplo, explicaros, o lo vais a ver, el concepto de determinados alimentos según la medicina tradicional china, y luego he elegido algunos y los he analizado según la medicina occidental. Y vais a ver que coincide, es decir, al final todos los caminos llevan a Roma. Entonces, es decir, pues según la medicina china, la alcachofa puede, por ejemplo, es un alimento amargo que tiene afinidad por el elemento madera, etcétera. Y luego, bueno, a ver, y esto, y según la medicina occidental, pues bueno, pues resulta que según la medicina occidental tiene esta serie de sustancias que actúan sobre el tejido hepático, y veréis cómo en muchos casos coinciden, o por ejemplo las espinacas. Lo vamos a ver que de alguna manera, si bien basado en otros criterios, apoyándose en otros fundamentos, realmente coincide el uso según una escuela, la medicina alopática y la medicina china. Y ya finalizaremos la tercera sesión, ya terminaremos parte de conceptos básicos, fundamentalmente pues, recomendaciones nutricionales en estados fisiológicos, en la juventud, en la senectud, etcétera, y ya pasaremos a lo que es la aplicación de estos conocimientos teóricos desde el punto de vista terapéutico, pero ya basado en síndromes. ¿Por qué? Porque realmente el uso de la dietoterapia clínica, según la medicina tradicional china, se utiliza, o sea, realmente lo vamos a basar en los principios fundamentales. Y los principios fundamentales, es decir, nosotros cuando hacemos un diagnóstico, pues como decíamos con Julie, decimos, ¿qué síndrome tienes? Pues tienes fuego de no sé qué, calor, insuficiencia, y en función de eso, ya los conceptos que yo os he dado los podremos utilizar ya en pacientes concretos. Eso va a ser un poco lo que vais a ver durante las 3 sesiones, lo que vamos a ver durante las 3 sesiones que vamos a compartir juntos, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta antes de empezar? ¿Tenéis todos el micrófono activado? No hay preguntas, ¿no? No. Vale, pues entonces empezamos. Vamos a empezar con una pregunta. Las personas que habéis hecho cursos conmigo sabéis que a mí, a pesar de que hablo mucho, me gusta que las clases sean muy interactivas. Yo suelo hacer preguntas constantemente, fomentar la participación y en muchos casos casi os dejo, porque por ejemplo, una cosa que ya os avanzo
que la parte de síndromes me gustaría que la hicierais vosotros. O sea, lo vamos a hacer siguiendo las diapositivas. ¿Para qué? Para de alguna manera establecer unas pautas de razonamiento y que no tengáis que memorizar nada. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, yo voy a lanzar una pregunta. ¿Alguien me sabe decir cuáles son las enfermedades o qué concepto tenéis sobre las enfermedades de la abundancia? Os doy una pista. Están basadas en la alimentación. Venga. Enfermedades. Lo que sea. Diabetes. Bien, diabetes. ¿Algo más? Obesidad. Muy bien. ¿Más ejemplos? Hipertensión. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué pensáis? ¿A qué pensáis que es debido? A exceso. Exceso de nutrientes, excesos de comida yang. Exceso de comida, Carne. fundamentalmente. O sea, realmente lo que estamos hablando es de una malnutrición, que ahora vamos a ver también que es muy importante el diferenciar lo que es una malnutrición, porque muchas personas piensan que una malnutrición lo confunden con una desnutrición y vamos a ver que no. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. Fijaos, es a lo que hemos comentado, es decir, ahora mismo nos estamos moviendo entre dos extremos. Es decir, tenemos por un lado una malnutrición, es decir, una obesidad. La obesidad además se ve aquí perfectamente, un síndrome metabólico, una obesidad centrípeta. Fundamentalmente ni siquiera tiene que ser por un exceso, que también puede ser por un exceso, sino por un desequilibrio en nuestros nutrientes. Porque yo he conocido personas que me han venido a ver a la consulta, yo llevo las consultas de nutrición, que tampoco comían tanta cantidad, pero no os podéis imaginar lo mal que comían. Y empezaron a comer más, pero de una manera más organizada y empezaron a perder peso, algo que llama mucho la atención. Y eso lo vamos a ir viendo durante todo el proceso. Y luego, pues lamentablemente tenemos la imagen de la izquierda del niño, pues con una desnutrición tremenda. Es decir, tenemos por una parte un exceso, un desequilibrio en la alimentación y por otra parte tenemos otro desequilibrio, pero esto está basado en la carencia de nutrientes. Fijaos, esto es una encuesta que a mí me encanta. Vamos a ver, que lo vea bien. Así. Fijaos, esto fue un estudio que se hizo en varios colegios en la Comunidad Autónoma de Madrid. Se tomaron una muestra de prácticamente 2.000 niños de entre 2 y 14 años y realmente, pues bueno, lo que querían ver era el estado nutricional de los niños. Fijaos que estamos hablando que prácticamente un 31% de los niños estaban malnutridos. O sea, malnutrición en un colegio, es decir, que no estamos hablando de decir a la izquierda como lo que estábamos viendo a lo mejor en países de lo que antes se llamaba el tercer mundo. Fijaos que este 31% se distribuían aproximadamente, mayoritariamente, fundamentalmente estábamos en un 97% en obesidad y sobrepeso. Vosotros sois todos muy jovencitos, pero cuando en la época en la que yo iba al colegio, realmente no es que se comiera ni mucho ni poco, es que realmente por política, o sea, era como una cosa cultural, siempre había un plato de verdura para comer, otro plato de verdura para cenar y de postre siempre fruta. O sea, eso es que era algo básico, nadie se lo cuestionaba. Y como premio, pues a lo mejor algún día pues te tomabas una palmera de chocolate, un donuts o algo así. Y si tomabas un postre dulce era porque era una fiesta, una celebración, etcétera. Y las patatas fritas, pues las rufles, pues el día de la celebración de los cumpleaños. No era una cosa diaria ni nadie iba con una bolsa de ganchitos por la calle. Es decir,
de alguna manera la alimentación estaba más equilibrada. También es cierto que a nivel socioeconómico, pues la mujer no estaba tan incorporada al mundo laboral como está ahora, lo que en algunos casos puede dificultar la elaboración de comidas caseras, la organización de los horarios, etcétera. Pero de cualquier modo, lo que es importante es ver un poco la fotografía de ahora mismo de los niños. Fijaos que estamos en el 21, en el 19 España era el segundo país de la Unión Europea con una mayor incidencia de obesidad infantil. El Reino Unido era el primer país y después estábamos nosotros. Fijaos a la distribución por edades. Si nosotros miramos por edades, también lo que es la distribución del sobrepeso y la obesidad, entre 2 y 4 años es menor. Tenemos prácticamente un 5% de sobrepeso y un 2% de obesidad. Pero fijaos en lo que se dispara, o sea, daos cuenta que cuando llegamos en la franja entre 5 y 14 años, ya prácticamente ya empezamos en la adolescencia, tenemos prácticamente que un cuarto de esa población sufre sobrepeso, es decir, que está por encima del peso recomendado, y un 14% obesidad. Seguro que todo lo sabéis, pero ya desde pequeños, cuando ya tienes desde el inicio, desde la infancia, un problema de sobrepeso o de obesidad, esto se va manteniendo. Si además durante la adolescencia, en el caso de las mujeres, cuando se menstrua, lo que es en el desarrollo sexual del niño, tú tienes este problema, tienes el 80% de posibilidades de convertirte en un adulto primero con sobrepeso y según vaya pasando los años con obesidad. Y eso es muy, muy, muy complicado, porque de alguna manera el eliminarlo. ¿Por qué? Porque tú de alguna manera tienes acostumbrado a tu organismo a recibir determinado tipo de alimentación, unos ingresos calóricos, de nutrientes, etcétera. Tu metabolismo de alguna manera lo estás adaptando a esa ingesta, y eso pasa como todo. Es más fácil llevar por la senda del bien a un niño de 5 o de 6 años que cuando ya tiene 16. Lo importante es desde pequeño. Fijaos que si vemos en el cuadrito lo que es la figura que yo os pongo, importante, lo vamos a ver. El 79% realizaba 5 comidas al día. El 96%, 97% desayunaba habitualmente, solo un 73% cumplía las recomendaciones en cuanto al consumo de frutas y prácticamente la mitad en cuanto a verduras. Daos cuenta que estamos hablando de que más de la mitad necesitaban cambios en la alimentación. Es decir, estamos viendo que actualmente ya desde la infancia estamos comiendo mal, no, muy mal. También se cogió y se valoró, porque esto fueron encuestas que se hicieron a los padres, se hacían en casa, con el tipo de dietas, los hábitos que tenían, lo que son las costumbres, las actividades, etcétera, y vieron que coincidía los parámetros, o sea, los parámetros que más incidían en el caso, que más se daban en el caso de la obesidad en niños, era un bajo nivel educativo y económico en la familia en la cual convivía el niño, realizaban en algunos casos 3 o menos de 3 comidas al día. Fundamentalmente el desayuno se lo saltaban en este caso. Dormían poco, esto es muy importante, muy, muy importante. Hay que dormir 8 horas al día, como mínimo. Hay un tema hormonal que no es el caso de este curso, que también influye muchísimo a la hora del sueño. Y bueno, y esto es algo que también en el caso de las personas de mi generación, pues no teníamos, ni teníamos ordenadores, ni máquinas, ni nada, y cuando terminábamos de hacer los deberes, pues nos íbamos a la calle, se hacía buen tiempo, y estábamos todo el día trasteando en la calle. Habitualmente, pues, ¿qué es lo que vemos? Que el niño, si termina de comer, o sea, termina, por ejemplo, de las clases, luego puede tener clases extraescolares o actividades extraescolares o lo que sea, pero el ocio fundamentalmente a ver series, pegado al ordenador, con Facebook, redes sociales,
PlayStation, etcétera. Es decir, que el ejercicio físico cero, independientemente que pudieran hacer actividades deportivas o no. No sé si tenéis algún comentario a esto. No sé si os llama la atención o ya lo sabíais o cómo os deja el cuerpo esto. Veo que ni frío ni calor, ¿no? Sí, bueno, yo que tengo 2 niños y ves pues compañeros de clase y ves pues sus rutinas y tal, pues sí que es cierto que son datos que manejo, sí que los conocía. Y llama mucho la atención como los niños sí quedan, pues se dedican a hacer, sí, juegos de ordenador o juegos de tal. Mi hijo es muy de salir a la calle y a veces vienen algunos amigos, o venían, y no, y querían entrar a jugar al ordenador, a la tablet o a algo, que yo no tengo de casi nada de eso, y no sabían qué hacer en la calle, además, o sea, era como, sí, un poco llamativo. Hmm. Y lo que llevan al colegio los niños, me dicen los míos, claro. Que se llevan pues zumos, batidos, bollos para almorzar a media mañana. Bueno, sí, es algo preocupante. Es que fijaos, yo lo veo en los adultos ahora y yo no sé en generaciones posteriores cómo va a terminar, cómo va a evolucionar esto, porque estamos hablando de enfermedades de la abundancia, o sea, todo esto, ¿qué es lo que se traduce? En una resistencia a la insulina, o sea, es que se han encontrado niveles de colesterol elevadísimos, hipercolesterolemia, niveles elevadísimos en niños y adolescentes. O sea, fijaos estas personas de adultos, va a ser terrible. Enfermedades cardiovasculares, problemas, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, ictus, etcétera, hipertensión, muchísimos problemas. Fijaos hasta qué punto es importante la alimentación. No solamente lo que es a nivel de que dices, no, estamos hablando de sobrepeso, sino en general en todo. Esto es una cosa que me encantó, es un documento de la FAO que describía algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, pues como en todas las guerras, igual que aquí durante la Guerra Civil Española, pues bueno, pues en estos periodos bélicos, pues hay escasez absolutamente de todo, por supuesto, fundamentalmente de alimentos. Si bien en muchas ocasiones yo he escuchado, pues dicen, no, es que la gente que vivía en el campo comía mejor, tenían sus propios huertecillos, sus animalitos y bueno, pues a lo mejor comía mejor. Pues fijaos que esto es una cosa muy curiosa y es que, claro, se vio en el Reino Unido. Pues como en la gran mayoría de los países, pues bueno, pues se hizo un racionamiento de los alimentos. ¿Y qué fue lo que se racionó? Pues fundamentalmente de lo que había más escasez. Fijaos que fundamentalmente a lo mejor carne, mantequilla, huevos, etcétera, fundamentalmente grasas o alimentos de origen animal. Pero eso sí, lo que no se tocó, lo que no se racionó, fueron los alimentos de origen vegetal. Estamos hablando de las frutas, de las hortalizas, de las verduras, etcétera. Y claro, esto no es decir, esto va solamente para los pobres, esto iba para los pobres y para los ricos, porque es que aunque tuvieras dinero es que no había nada que comprar. O sea, el tema es que era así. Pues fijaos que pasó el tiempo y se vio que ambos grupos, tanto los de alto poder adquisitivo como los de bajo poder adquisitivo, vieron como a nivel de salud se vieron beneficiados. O sea, fijaos que se llegaron a ver incluso posteriormente que disminuyeron, por ejemplo, niveles de mortalidad debido a diabetes, se vio también que se disminuían niveles de obesidad, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Es decir, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que realmente cuando llevamos una alimentación equilibrada, realmente nuestra salud
se beneficia. Y es lo que ocurre ahora mismo. Ahora, en principio, tenemos la gran suerte de que la gran mayoría de la población puede acceder a todo tipo de alimentos. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos 50 o 60 años? Pues de tener una alimentación más o menos equilibrada, que había un poquito de todo, nos hemos lanzado a decir, venga, nos inflamos de comida basura, alimentos procesados, nos inflamos de carnes, de grasas, etcétera, y dejamos de lado las verduras, las hortalizas, las frutas. Esto en lo que se ha traducido, en lo que estamos hablando ahora, de las enfermedades de la abundancia, de las diabetes, las hipercolesterolemias, la osteoporosis, presión, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares, etcétera, y en muchos casos incluso hasta cáncer. Esto yo creo que más o menos lo tenemos asociado. Fundamentalmente son todo este tipo de enfermedades, suelen ser enfermedades crónicas que en una gran mayoría de los casos, aunque los tratéis de otra cosa, lo iréis viendo en vuestras consultas que vienen acompañados. ¿Preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta de esto? ¿No? Pues venga, pasamos a lo siguiente. Vamos a ver unos conceptos muy básicos de lo que es la nutrición occidental, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué consiste lo que es el proceso de la nutrición en sí. Es decir, no es la alimentación, la nutrición. Es decir, es un proceso integral que de alguna manera viene integrado por distintos conceptos. Es un proceso mediante el cual el hombre ingiere, absorbe, es decir, absorbe esos alimentos, los transforma y extrae las sustancias, es decir, las sustancias realmente de provecho que se encuentran en los alimentos, ¿de acuerdo? ¿Y esto para qué? Dicen, bueno, ¿para qué comemos? Evidentemente para estar vivos, pero vamos de alguna manera a desentrañar los pasos, las fases. En principio para suministrar energía, es decir, yo cuando no como no me puedo mover, estoy cansado. No solamente eso, sino que también de alguna manera necesitamos que nuestros tejidos estén íntegros, es decir, necesitamos material, sustancia para la formación de los tejidos, para el crecimiento óseo, para la reparación también de lo que es los tejidos, si tenemos cualquier tipo iba a decir injuria, de algún tipo de daño, fractura, lo que sea, tenemos que reparar tejido, puede ser óseo, puede ser muscular, etcétera, y también lo que es la construcción de nuestras propias estructuras corporales durante el desarrollo. Por supuesto también para regular nuestros procesos metabólicos, es decir, nosotros necesitamos energía, un concepto que vamos a ver aquí, para digerir los alimentos, necesitamos también para, por ejemplo, para transformar, por ejemplo, los alimentos en determinados nutrientes, etcétera. Y no solamente eso, es muy importante también, que lo vamos a ver, el que los alimentos, de alguna manera, lleven una cierta preparación. ¿Por qué? Porque eso lo que les aporta es palatabilidad, es decir, puede haber gente que a lo mejor no le gusta la carne o el pescado crudo, a mí me encanta, pero bueno, pero dices, de alguna manera lo cocinas, lo guisas, lo que le da la palatabilidad, lo que le da el saborcillo ese que a todos nos gusta, y la digestibilidad, es decir, no vivimos en la época de las cavernas. Yo, a ver, no entro en modas de los crudívoros, que se lo comen todo. Ya veremos que eso es algo que es una agresión a nuestro organismo, porque claro, nosotros le lanzamos la carne o le lanzamos el pescado sin ningún tipo de preparación, y es que dejamos a nuestro organismo que algo crudo que no lleva una mínima preparación lo tenga que digerir desde el principio. ¿Esto qué es lo que hace? Y lo vamos a ver, es un consumo excesivo de energía. Es decir, estamos hablando, que lo veremos posteriormente, estamos sobrecargando al bazo, nos estamos de alguna manera cargando el yang de bazo, es decir, el alimento tiene que ir de alguna manera no predigerido, pero sí preparado, y para no sobrecargar
nuestro aparato digestivo y desde el punto de vista de la medicina tradicional china, evidentemente no agotar el yang de bazo, que realmente es lo que ya lo veremos, que es la digestión no deja de ser un poco lo que le llaman la cocción de los alimentos, es la preparación para luego ya poder extraer todas las sustancias útiles y todos los nutrientes que tenemos en los alimentos que nosotros consumimos. He hablado del concepto de nutriente, vamos a ver qué es el nutriente. El nutriente realmente son esas sustancias de las que habla todo el mundo, el hierro, el omega 6, todo ese tipo de cosas. O sea, realmente son sustancias que deben de ser introducidas en el organismo mediante una fuente externa, que en este caso son los alimentos. Y lo más importante de todo, que cuando hay una deficiencia de alguno de ellos puede provocar una enfermedad. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del hierro, estoy hablando del hierro hemo de la carne. Cuando nos falta hierro hemo, terminamos con una anemia, por ejemplo. Vitamina C. Si no ingerimos suficiente vitamina C, ¿qué podemos tener? Podemos tener muchos problemas. En principio, por ejemplo, tendríamos problemas para absorber el hierro, porque la vitamina C ayuda a absorber el hierro. Podríamos tener también problemas a nivel óseo, a nivel del cartílago. Podríamos tener problemas de coagulación, etcétera. Evidentemente no vamos a llegar a un escorbuto porque no vamos a llegar a esos niveles, pero provoca esa enfermedad. Y hay algo que es muy importante, que también lo vamos a ver, y es el agua. Todo el mundo sabe que no podemos vivir sin agua, pero muchas veces en los cursos pues como que no prestas atención al agua. Y tiene también su importancia en cuanto a la ingesta de agua, al volumen recomendado, la temperatura, etcétera, y la fibra dietética, ¿de acuerdo? Fibra, cuando hablamos de fibra, mejor lo dejamos para después. Vamos, cuando veamos los macro y los micronutrientes. ¿Preguntas? Nada, no hay ninguna pregunta, todo claro, ¿no? Pues venga, seguimos. Vamos a ver la composición de los alimentos. De alguna manera, ¿cómo podemos decir? Tú analizas un alimento y tú ves que tiene determinados componentes, ¿de acuerdo? Vamos a refrescar, porque también es importante a la hora de los consejos dietéticos que deis vosotros a vuestros pacientes, tendréis que tener en cuenta también todos estos conceptos. Tenemos, por un lado, los hidratos de carbono. A ver, que me diga... Raquel, ¿estás por ahí, Raquel? Sí. Raquel. Hola. Perfecto, Raquel. Dime cuáles son los hidratos de carbono. Pues el pan, por ejemplo, ¿no? Los cereales, las harinas. Más cosas. Harinas. Más cosas. Las patatas. Más cosas. De momento solo me estás diciendo almidones. Venga, que alguien le ayude. Las legumbres. Muy bien. Legumbres, claro. Me seguís diciendo almidones, más cosas, venga. Los azúcares también. Perfecto. Más cosas. Bueno, las frutas también tienen hidratos de carbono. Hombre, ahí Claro. te quería yo ver. Eso es lo que quería que me dijerais. Más. ¿Más? La caña de azúcar. Bueno, eso ya lo considero como el azúcar. Venga, Hombre, grupos de alimentos. Ya me habéis Hombre, dicho son- todo el mundo los pues azúcares. eso. ¿Azúcares? Cereales, cereales, legumbres, Bien, frutas, es lo que bien. están diciendo. No, pero faltan. ¿Hay alguno más? Los frutos secos, Sí, podría ser, pero tienen más proteínas que otra cosa. más proteínas, ¿vale? Y grasas. A ver, básico. Frutas, verduras, hortalizas y almidones. Los tubérculos te refieres. Frutas, verduras y hortalizas.
todas las frutas, todas las verduras y todas las hortalizas son hidratos de carbono. Es que no es una pregunta trampa, es que esto es un concepto que quiero que se quede reflejado. Los tubérculos también. Por supuesto. Los tubérculos, el nabo es una hortaliza, me da igual, la zanahoria, me da igual, hablo frutas, verduras, hortalizas y almidones. Y cuando hablamos de almidones hablamos de cereales, harinas, etcétera. Bueno, en realidad las harinas es un subproducto del cereal, ¿vale? Bueno, no, del cereal o de las semillas, perdón. ¿Lo tenemos claro? Es que este es un error muy común y muy frecuente, que la gente solamente identifica el hidrato de carbono con el almidón, con los cereales y con las harinas y la pasta, no. Frutas, verduras y hortalizas. Es muy importante, sobre todo, cuando vayamos a ver la distribución recomendada de alimentos. Porque claro, si esto no lo tenemos claro, cuando preparemos una dieta y si tenemos algún error de concepto aquí, podemos hacer un pan con unas tortas, ¿de acuerdo? 1 gramo de hidratos de carbono tiene 4 kilocalorías, ¿de acuerdo? Los lípidos, ¿qué son los lípidos? Grasas. Muy bien, las grasas. 1 gramo de lípido tiene 9 kilocalorías, 1 gramo de grasas, ¿de acuerdo? También para que os hagáis una idea, una cucharada sopera de aceite de oliva aproximadamente tiene ya 15 gramos, ¿vale? Lo digo también para que si tenéis pacientes o incluso para vosotros mismos que sepáis, os hagáis una idea cuando os hagáis una ensalada o hagáis un guiso o algo así, que entre una cucharada sopera entre 15 y 20 gramos estáis metiendo de lípidos, ¿de acuerdo? Y eso lo multiplicáis por 9. Proteínas. 1 gramo tiene 4 kilocalorías. A ver, decidme ejemplo de proteínas, por favor. Las carnes. Vale. Las legumbres. Perfecto. Las legumbres en realidad no son proteínas, pueden tener proteínas. Algunas. Algo que es muy importante, por ejemplo, que lo vamos a ver después, el guisante. El guisante es una proteína de origen vegetal y de hecho hasta hace muy poquito tiempo, os lo digo también para que lo sepáis para vuestra propia dieta o incluso para personas que tenéis a vuestro alrededor. Los guisantes hasta hace poco tiempo, la proteína del guisante era la que se utilizaba en las nutriciones por sonda. Porque la combinación de aminoácidos que tenía era muy parecida a lo que la OMS denominaba lo que era la proteína patrón. Y de hecho en algunos suplementos proteicos para deportistas tienen proteína de guisantes. Y por curiosidad, buscarlo por ahí. Yo me enteré cuando yo trabajé en un laboratorio de nutrición clínica. Y yo cuando vi esto no me lo podía creer. Luego ya empezaron a introducir otro tipo de proteínas, empezaron a mezclarlo con soja, pero sí que es cierto que la proteína del guisante, de hecho en algunos suplementos nutricionales, que era lo que os decía de deportistas, utilizan la proteína del guisante, ¿de acuerdo? Es muy importante el verlo. De hecho, lo que se recomienda, aunque lo vamos a ver después, es un 30% de proteína, o sea, lo que es la distribución, que sea de proteína animal y un 70% vegetal, ¿de acuerdo? Si esto está invertido, está mal. Si tenemos 70 vegetal, si tenemos 70 animal y 30 vegetal, está mal. Pero si tenemos 100% vegetal, también está mal. ¿Lo tenemos claro? Sí. Es decir, que es 30-70. Cuanto más nos alejemos de esta distribución, me da igual que sea en un extremo o en otro, estamos provocando una deficiencia en nuestro organismo que si bien con efecto inmediato no lo vamos a notar, bueno,
miento, he tenido gente que lo ha notado con efecto inmediato. Pero bueno, a largo plazo nuestra salud se va a resentir. Y si no lo tomamos por un lado, pues ¿qué es lo que ocurre? Que personas que lo hacen bien y que llevan dietas totalmente desequilibradas toman suplementos, personas que son veganas o crudiveganas o que hacen dietas de estas extrañas. Conozco a poca gente que lo hacen bajo control médico, pero son conscientes de ellos, de que están comiendo mal y dicen, no, mi organismo va a tener problemas musculares, voy a tener problemas cardíacos porque me falta esta vitamina, me falta este oligoelemento, me falta esto, entonces me lo tomo en pastillas porque no me lo tomo en el plato todos los días, ¿de acuerdo? Ana, entonces es verdad que por ejemplo, los vegetarianos o los veganos que solo toman proteína vegetal, sí que les falta ese 30% de animal y que de alguna manera la tienen que sustituir. Sí, de hecho el que lo hace bien, normalmente tienen que tomar suplementos de vitaminas, minerales y en algunos casos incluso yo he conocido gente que se toma polvillos. Ya. Y tienen cansancio, tienen debilidad. Fijaos, mira, trato yo a una chica para migrañas y en realidad no es su hija, es la hija de su pareja, es vegana y me contó, me dice, Ana, es que estoy preocupada por ella porque me da miedo que tan jovencita, la alimentación, no sé qué, digo, sí, me preocupa, digo, y a mí también, digo, porque digo, ahora mismo tendrá déficit de vitamina B5, B6, B12, digo, estará cansada, le costará retener y se queda, le cambia la cara, me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, porque está comiendo mal. Y entonces ella ya lo está notando. O sea, no tiene ninguna enfermedad todavía, pero claro, ella nota que le cuesta memorizar, que no sé, porque ya su organismo está notando déficit de vitaminas de determinados complejos y se siente cansada porque no está recibiendo hierro hemo y dentro de 2 días le desarrollará posiblemente una anemia ferropénica, porque además, según parece, la niña hace mucho ejercicio también. Ya. Bueno, niña adolescente, me parece que me dijo que tenía 16 o 17 años. Puede ser, yo tengo una compañera de trabajo que es vegana. Sí. Es súper estricta con el tema, o sea, no come ni un huevo siquiera, nada. Vegana, Nada, ni huevo, vale. Y es que es muy joven, debe tener pues 30 años. Sí. Y todo el tiempo, permanentemente, le tiemblan las manos. Claro. No puede tener las manos, o sea, le tiemblan sin quererlo. Claro, es B12, le falta B12. Ay, y además le falta potasio también. Ya. Vale, gracias, Ana. Nada, cariño, si es que yo tengo un amigo inglés de cuando yo estuve viviendo allí y lo que pasa que él es farmacéutico como yo y primero está que si tú le ves la maleta cuando viene a casa, yo le digo, pero si tienes eso lleno de pastillas y todo lleno de suplementos y de vitaminas y de no sé qué y de batidos y de no sé cuántos. Y te digo que es lo que tú dices, Jackie, es que es una tortura ir a comer con él. En casa, pues bueno, te arreglas cuando viene a casa, porque en casa puedes preparar lo que quieras. Pero claro, y si lleva una salsa de nata, si lleva nada, no puedo. Vamos, terrible. Al final, 4 hojas de lechuga mal puestas. Y luego, aparte, que no esté en contacto, que no haya estado en contacto con bacon. Bueno, es un tema religioso. En su caso es un tema religioso, más que de moda o social. Pero que él lo que pasa que lo hace así, bueno, y lo toma y él es más joven que yo, no mucho más, pero cumple mucho con todas las pastillas y todas las cosas que se está haciendo, pero realmente eso no es lo habitual, la verdad es que no es lo habitual. Luego pasamos a los micronutrientes, entre los cuales encontramos las vitaminas, que son 13, minerales, que tenemos alrededor de 20. Importante, evidentemente, los alimentos tienen agua y contienen fibra. Concepto importante, tenemos fibra soluble y fibra insoluble. ¿Cuál es la fibra insoluble? La fibra insoluble es
lo que llamamos la fibra de arrastre, es decir, lo que conocemos todo como la de las frutas y las verduras y las ciruelas, es decir, es la que aumenta el bolo alimenticio y que de alguna manera estimula el peristaltismo intestinal y que muchas veces se toma como un coadyuvante cuando hay un problema de estreñimiento leve. Y luego tenemos la fibra dietética soluble, que realmente la soluble lo que es un regulador del tránsito intestinal, que suelen ser polisacáridos. En este caso se utilizan tanto en estreñimiento como en diarreas, la fibra soluble, porque realmente regula el tránsito. Es decir, os podéis encontrar que a lo mejor en pacientes oncológicos que tienen problemas de diarreas en determinados tratamientos oncológicos, les dan fibra. Y dices, ay, ¿cómo le pueden dar fibra? Sí, le dan fibra soluble porque les regula el tránsito y de alguna manera les corta las diarreas. Se utiliza mucho en algunos hospitales, ¿de acuerdo? Lo que es la fibra soluble en este caso para diarreas. En pacientes. ¿Cómo viene? ¿Es algo que es líquido? ¿Es algo...? Suele venir a ver, hay de todas las presentaciones. Fundamentalmente yo lo he visto en sobres, en polvitos, para tomártelo para luego disolverlo. Si quieres, luego ya aquí te mando por privado os lo mando a todos. Determinadas marcas, por si acaso os interesan. Sí, gracias. Para saberlo. Realmente es un regulador del tránsito. Si no tienes problema, si no tienes problema no hay que tomarlo, evidentemente, como todo en la vida. Me estoy tomando un suplemento para esto y otro para lo otro. Digo, no, pero ¿lo necesitas o no? El meter cosas innecesarias no... Si tu tránsito está bien, no tienes por qué meter nada en el organismo que no necesites. Salvo, lo importante es, realmente si comiéramos bien, una dieta equilibrada, si la lleváramos equilibrada, no necesitaríamos tomar ningún tipo de suplemento para nada. Esa es la realidad. Otra cosa es que se ha puesto de moda, me tomo un suplemento para esto, me tomo un suplemento para lo otro o para lo de más allá. Pero realmente un suplemento es cuando algo falta. ¿De acuerdo? O cuando estás en una situación, por ejemplo, concreta. Imaginaos, una persona, estaba yo tratando a un paciente porque le estaba tratando otra cosa. Y estaba preparándose, habían hecho una OPE, él es enfermero y bueno, pues tenía que prepararse el examen y tal, y no es jovencito, no es mayor, es más joven que yo, pero bueno, pues como todo en la vida, a mí me cuesta ahora mucho memorizar y se me olvidan las cosas, y yo pues en un momento dado pues le recomendé una cosa que se llama Neuralex, que es un suplemento pues que tiene EPA, tiene DHA, tiene vitaminas del grupo B12, del grupo B, y que aumenta el rendimiento cognitivo, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso está bien en un momento dado, pero tomarlo toda la vida o no. O, por ejemplo, yo se lo he recomendado a mi padre, que tiene 78 años, porque tiene, pues como todo el mundo, con el paso de los años, pues tiene pérdidas de memoria, etcétera. Porque, por ejemplo, el ginkgo biloba no puede tomar porque es hipertenso. Entonces, pues él está tomando eso. Pero no es necesario estar tomando cosas constantemente, salvo en situaciones concretas. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? Ana, ¿el plántago sería...? Sí, plantago. ¿Sería soluble? No, el plantago... Creo que no, pero te lo miro. No, ¿sí? Corazón. Tengo con tarjeta, te cambio si quieres de bolsillo. ¿Ya? Espérate, que es que se está oyendo a Perla. Espérate, que voy a callarla. Que no puedo. Espérate, que la voy a callar, si puedo. Ah, no, ya está callada. Pues si os... Ay, perdón. Perdonadme. Ahora que me he ido donde no debía. Mira, pues si os parece bien, podemos hacer un parón ahora, ¿de acuerdo? Y son las 11:05 y 7 minutos. Pues venga, volvemos un poquito antes de y cuarto, ¿vale? Vale. Venga, muchísimas gracias. Ahora.